Buenas tardes, hermanos, un gusto estar nuevamente un lunes después de las labores de este día, hermanos, para podernos motivar siempre en base a la palabra de nuestro Señor. Me encantaría en esta tarde meditar con ustedes en el libro de San Mateo, capítulo 19 y versículo 26, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Hermanos, es un gusto en esta tarde. Vamos a orar para que sea el Señor que nos ministre con su palabra de poder. Padre, en esta tarde te damos la gloria, el honor y la alabanza, Señor, porque tú has permitido estar un lunes más compartiendo el poder de tu palabra, Señor, la motivación que tú nos das a través de la fe, Señor, y a través de tu Hijo, Señor, en poder alcanzar la bendición y la vida plena en Cristo Jesús. Pedimos al Espíritu Santo de Dios que mande palabra a cada uno de nosotros, Padre, para poder seguir, Señor, creyendo, Señor, que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, meditamos acerca de siempre la palabra de nuestro Señor, esa palabra de poder en la que muchas veces nos cuesta, hermanos, creerla, porque realmente pues tenemos muchas barreras a veces que nos impiden creerle a Dios, hermanos, todas sus promesas y llegarnos a un nivel de vida extremadamente bendecida gracias a nuestro Señor. Mencionaba las barreras, hermanos, porque hay muchas barreras en nuestras vidas, hermanos. La primera, la de la indiferencia, hermanos, a la palabra de Dios, en no tomar en serio todo lo que Dios nos dice en su palabra, hermanos. La barrera, asimismo, hermanos, de la rebeldía, de la indiferencia, hermanos, poner poco caso a lo que Dios nos llama, hermanos. Realmente la palabra de nuestro Señor es poder de Dios, hermanos. Es el único poder que Dios nos ha dejado a través de su palabra para restaurar las vidas, hermanos, y hacer cambios tremendos en la vida de cada ser humano, hermanos. Déjenme decirles que en nuestras propias fuerzas es imposible que podamos cambiar de actitudes, cambios de conducta, hermanos, que estén muy alejados de Dios, de lo que Él quiere para nosotros, porque nuestra naturaleza, hermanos, está inclinada a la maldad, heredada de nuestro padre Adán, hermanos. Pero el Señor vino a dar un nuevo pacto de relación con Dios y los hombres, hermanos, a través del mediador que es Jesucristo, porque su palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Jesucristo, hermanos. Déjenme decirles, hermanos, que en el transcurso de la vida hay muchas barreras, muchas, empezando por una fe mal dirigida, hermanos. Una fe mal dirigida que muchas veces se va a creencias muy alejadas de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Una fe donde la ponemos donde no tiene nada que ver, hermanos. Por eso el Señor dice en su palabra exactamente, hermanos, que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual pueden ser salvos, Jesucristo hombre. Pero viene el hombre, hermanos, y empieza a poner su fe en otras cosas alejadas completamente a la verdad de nuestro Señor, hermanos. Empezamos a confiar en las riquezas, empezamos a confiar en el hombre en sí como tal, empezamos a poner nuestra confianza en un trabajo, en un negocio, y cuando venimos a ver, esa fe está redirigida a otro lugar menos a Dios, hermanos. Pero cuando empezamos a creer en la palabra de Dios y la tomamos en serio en nuestras vidas, hermanos, el Señor bendice. Él bendice porque usted ha creído en Él, hermanos. Con eso no quiero decirle que no va a haber luchas, claro, las van a haber, pero usted va a vencer en el nombre de Cristo, porque el Señor ha prometido bendecir a sus hijos. Ese trigo se lo dará a sus hijos, ese buen vino es para sus hijos, hermanos, y le va a quitar a los malvados para darle a sus hijos en bendición, hermanos, porque el Señor bendice la obediencia. Todo aquel que haya dejado padre, madre, hijos,
terrenos, riquezas por el Señor. Aquí hay una gran verdad en la palabra del Señor que dice, hermanos, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas o padre, madre, mujer o hijos, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hermanos, para creer a la palabra de Dios tenemos que creerlo como niños, hermanos, porque aquí no entra ningún orgullo ni ninguna arrogancia, mucho menos buscarle explicaciones, hermanos. El Señor nos llama a creer, que botemos esas barreras por las cuales hemos estado por años presos, hermanos, para evitar creer en Dios, como tener falsos valores de vida, hermanos, donde se nos pusieron muchos valores donde realmente no estaban fundamentados en la verdad, en la doctrina de Cristo, hermanos, que es lo que nos va a dar la vida eterna como tal, hermanos. O empezar a tener como tardanza las promesas que Dios nos da, hermanos, que decimos algún día, cuando tenga tiempo voy a ir a buscar de Dios, cuando tenga tiempo voy a ver si leo la Biblia. Hermanos, el tiempo es ahora de buscar de la verdad de Cristo, esa verdad transformadora que va a venir a operar nuestros corazones y nos va a hacer nacer de nuevo a una vida espiritual llena de riquezas en Cristo Jesús, hermanos. Y así muchas más barreras, hermanos, que obstaculizan que usted y yo podamos seguir adelante, hermanos. Pero el llamado de esta tarde es que botemos esas barreras de tardanza, de temores, que muchas veces no nos acercamos a Dios porque tenemos miedo. ¿Qué va a pensar la gente? Van a decir que me convertí en una santa, en una, como decía alguien por ahí, una persona obsesionada de las cosas de Dios. No, hermanos, el Señor nos llama a amarlo sobre todas las cosas, hermanos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Ve ahí que no hay ningún pecado con que usted ame a Dios sobre todas las cosas, hermanos. De hecho, cuando logramos un nivel de eso, como amar a Dios sobre todas las cosas, es cuando el hombre deja de sufrir emocionalmente, hermanos, porque es natural querer encontrar un apoyo emocional, querer amar a la gente, es natural, hermanos, pero muchas veces el humano nos lastima y nos rompe el corazón, hermanos. Pero el Señor no va a hacer eso, al contrario, nos va a restaurar a una vida llena de poder en Cristo Jesús, hermanos. De hecho, la palabra del Señor dice que el Evangelio es poder de Dios para transformar las vidas, hermanos. Humanamente tal vez no hemos podido dejar muchos pecados, hermanos, ya como creyentes, pero déjeme decirle que cuando usted viene a los pies de Cristo, Él va haciendo una obra transformadora en su vida. Va a ir poco a poco el Espíritu Santo, hermanos, perfilando esa perla de gran valor que es usted para Dios, hermanos, como lo somos nosotros, hermanos. Lo maravilloso de todo, hermanos, es que tenemos esta maravillosa palabra que el Señor nos ha dejado como testamento de Él, hermanos, para que seamos obedientes, hermanos, que respondamos con Él para fe, en amor y en obediencia. Esas son las respuestas que Dios espera de nosotros, hermanos, para poder tener una vida llena de bendición con Dios. De hecho, el Señor en su palabra, allá vemos el caso de Jacob, hermanos, quien fue Israel, quien el Señor le cambiaría el nombre a Israel. Hermanos, fue un hombre que para ganarse a su primera esposa tuvo que trabajar 7 años. Imagínese usted hoy en día trabajar 7 años por una esposa, hermanos. Más en estos tiempos tan liberales, creo que quizás nadie lo haría, hermanos. Pero ese hombre amó a esa esposa y lo hizo. Y a la hora no le dieron la esposa que por el cual él había trabajado, le dieron a la hermana, hermano. ¿Y qué le dijo el suegro? Pues trabaja otros 7 años para quien quiera que sea tu esposa, porque la ley aquí es que primero se casa la mayor. Y ese hombre trabajó también por esa mujer, hermanos. Imagínense, trabajó 14 años para poder tener el amor de su vida. Y después que hizo este hombre, le dijo, hermanos, que si quería tener el precio del ganado de que él tuviera, como un salario, hermanos, le dijo que trabajara 6 años. Imagínense cómo el ser humano nos trata, hermanos. Y no le bastó eso, sino que en toda su vida le cambió como 10 veces el salario. Imagínense qué suegro, hermanos. Pero ahí puede ver la naturaleza humana, hermanos, que es mala, hermanos. No nos da la bendición tan fácilmente. Nos cuesta, pero por eso, hermanos, el Señor nos bendice. Y nos bendice con bendición, porque de hecho el Señor le quitó a Labán todas sus riquezas y se las dio a Jacob, a Israel, porque Dios es un Dios justo, hermanos, que cuando Él bendice, le va a quitar a la gente mala y le va a dar a sus hijos, hermanos.
Entonces, acerquémonos a Dios, hermanos. Traigamos a Dios a nuestras vidas, porque el que ha confiado en Dios jamás va a estar defraudado, hermanos. Siempre vamos a salir adelante. Nadie que haya creído en Dios, hermanos, ha quedado avergonzado, hermanos. Pues en esta tarde siempre les incentivo, hermanos, a que fomentemos la fe en Dios, en el Hijo de Dios, y que hagamos un lado esas barreras que nos apartan de creer en su maravillosa palabra, hermanos, de creerle más a Dios que a cualquier humano de esta tierra, hermanos, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, dice su palabra, y toda se cumplirá, hermanos, hasta el fin de los días, hermanos. Pasen muy buenas tardes, hermanos, y espero que reciban la bendición de Dios y que sepa usted cuáles son esas barreras que no le permiten acercarse al Señor, hermanos, y obtener sus bendiciones, como Él le dice, que nos hará sentar junto a Él.